Del debate presidencial, de la carrera presidencial, por supuesto, de lo que queda de campaña. Conversamos a esta hora de la mañana con el vicepresidente del Partido Nacional Libertario, Hans Smarowski, que nos acompaña aquí en el estudio. ¿Cómo está, Hans? Bienvenido. Hola, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Lo vimos ayer ahí en los pasillos de Canal 13, donde se hizo el debate presidencial. Acompañando a Johannes. Acompañando a Johannes Kaiser, exactamente, su candidato presidencial. ¿Qué le pareció el debate primero? Mira, el debate, yo creo que es difícil hacer un formato como entretenido con 8 candidatos. El tiempo, cuesta. Sí, los tiempos de exposición para presentar ideas, para tener tiempo para hacer una pregunta, poder rebatir y hacer contrapreguntas, haría que el debate fuera demasiado extenso largo, como para un formato televisivo, lo que hace que sea de repente un poquito fome para algunas personas. Sí, un poco plano pareciera. Sí. No hubo mucha confrontación tampoco, ni nada por el estilo. Y respecto a su candidato en particular, ¿cómo vio la actuación de Johannes Kaiser? Mira, Johannes, el mejor escenario donde se desenvuelve siempre Johannes es en los debates. Es una persona que se destaca por su aplomo, por su prestancia, por siempre tener las ideas claras, la idea precisa para el problema que existe en el momento. Así que yo creo que él es muy bueno, es súper capaz de capitalizar estos momentos de debate para demostrar que es una persona preparada, que sabe cuáles son las ideas que necesita el país para llevar adelante, para poder salir del momento en que nos encontramos. Así que yo estoy contento, yo creo que nosotros sumamos, pese al formato del debate, al poco intercambio a lo mejor entre candidatos, pero para nosotros estamos muy contentos. Johannes tuvo un buen desempeño como siempre, así que estamos contentos. Bueno, en el panel recién en Voces del Poder, nuestros panelistas invitados destacaban precisamente que si alguien sobresalió un poco en un escenario más plano puede haber sido Johannes Kaiser, que además venía con un buen precedente de las encuestas, ¿no? Ayer el distinto sondeo, el último, el de CADEM, le han dado un aumento en las encuestas al candidato del Partido Nacional Libertario. ¿Cómo ven ustedes esos resultados, Hans? Con distancia. La verdad es que no nos hemos guiado nunca por las encuestas. Sabemos que hay diferentes tipos de mediciones, hay diferentes formas de ponderar, hay grupos que se sobrerepresentan sobre otros para ponderar. Nosotros vemos en las encuestas, sobre todo la CADEM y otras que son semanales, con harto escepticismo. Johannes también lo ha dicho en varias oportunidades. Nosotros nos trazamos un plan al principio de esta campaña y eso es lo que vamos a seguir ejecutando hasta el día 16 de noviembre. ¿Y eso no ha cambiado? Y no va a cambiar tampoco. Nosotros esperamos el 16 de noviembre pasar a segunda vuelta y yo creo que instancias como la de ayer, y por eso lamento mucho que no hayan invitado a nuestro candidato presidencial a Enagro, y espero que no haya sido una consecuencia del cierre de la puerta que le hizo Johannes a la solicitud del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura de hacer regularizaciones masivas de inmigrantes que se encuentran de forma ilegal en este país. Estas instancias donde los candidatos tienen para exponer sus ideas, para nosotros que hemos tenido menos visibilidad, sobre todo en algunos medios, son importantes porque mientras más gente conozca y escuche a Johannes, yo creo que más va a ir creciendo su apoyo ciudadano, como lo estamos viendo en la gira. La gira anda espectacular. ¿Qué es lo que están viendo en terreno, Hans? Eso, precisamente. Desde Arica, hoy día está en Valdivia. Johannes en la mañana se fue a Valdivia, se suma al equipo que anda recorriendo Chile en el bus de la ruta 4K. Y cada actividad que se ha hecho en cada pueblo, en cada ciudad, ha sido cada vez más masiva y eso vemos que ha ido en aumento y nosotros mismos, yo soy candidato a diputado en el Distrito 10, en el distrito que representa a Johannes, y cada vez que salimos a la calle, a la feria, a hablar con alguna organización, estamos viendo que cada vez más gente está dándose cuenta que el 16 de noviembre puede votar por convicción y la lógica del voto útil está quedando un poquito de lado. Usted, de hecho, su candidato, y ustedes lo han enfatizado, pero Johannes Kaiser ayer lo planteó explícitamente en esta idea de que en la primera vuelta había que votar por la convicción, en el fondo, ¿no? Y no con calculadora en mano. ¿A qué se refieren? Precisamente eso. Nosotros mucho tiempo hemos tenido que votar por el menos malo. Nosotros creemos que ahora tenemos una oportunidad histórica de votar por defender la verdad, por el candidato que defiende la verdad y que va a traer en realidad las ideas correctas para
poder llevar adelante que nos van a permitir volver a crecer, recuperar el orden y la libertad para poder salir a la calle sin miedo el próximo año, a partir del 2026. Hans, estamos con Hans Marowski, vicepresidente del Partido Nacional Libertario, candidato al distrito. Al distrito 10. Candidato a diputado además. Hans, respecto a los temas de fondo, ayer hubo algunos puntos importantes que se plantearon. Y además Johannes Kaiser también se refirió a esto en una entrevista con el diario El Mercurio, ayer publicada ayer en la mañana, sobre la agenda valórica y la forma en la que Johannes Kaiser veía este asunto. ¿Usted cree que los otros candidatos están escondiendo su agenda valórica, los otros candidatos de oposición fundamentalmente? No sé si la están escondiendo de forma explícita, pero sí hay una planificación ahí me imagino, de darle a entender a la gente que ellos están preocupados de lo urgente, luego van a pasar a lo importante. La verdad es que nosotros, como te dije antes, planteamos una ruta desde el principio de esta campaña y no la vamos a dejar. Y Johannes lo ha repetido en innumerables ocasiones. También usted elige a Kaiser, vota a Kaiser y va a obtener a Kaiser. Pasa lo mismo con los candidatos del Partido Nacional Libertario. La agenda valórica para nosotros es mucho más que eutanasia y aborto, como lo han querido instalar algunos partidos políticos. ¿A qué va entonces? Nosotros creemos que tenemos que recuperar el tejido moral de nuestra sociedad desde el principio. O sea, no solo la parte punitiva, la parte represiva que es necesario en algunas poblaciones, en algunos lugares de nuestro país, incluso en algunas organizaciones desde donde vemos crimen organizado, delincuencia, narcotráfico, inmigración ilegal y todo eso que está sufriendo la gente en nuestras ciudades. Pero además tenemos que volver a entender como sociedad que robar es malo. Sí, desde ahí parte. A eso se refiere con la batalla cultural, a eso se refiere con recuperar el tejido moral de nuestra sociedad. ¿Y la agenda valórica va hacia allá encaminada? Esa es nuestra agenda valórica, recuperar valores y principios que hemos ido perdiendo con el tiempo, producto de malas políticas, de abandonar un poco la educación. Y bueno, y eso en términos concretos, en un eventual gobierno de Johannes Kaiser, si que efectivamente llegara a la moneda, ¿en qué se traduce desde el punto de vista práctico de lo que ve la ciudadanía? ¿Qué medidas son las que se adoptan para poder reforzar y recuperar esa agenda valórica? Tiene que ver con, bueno, primero en medidas como las de la educación. El programa educativo de Johannes Kaiser incluye entregar el colegio también a estas organizaciones estilo cooperativa, una forma de cooperativa, para que los profesores y los apoderados puedan además elegir en este currículum flexible a dónde van dirigidas un poquito los contenidos de la escuela y los colegios. Y los profesores con los apoderados tienen esa posibilidad de incluir en clases de ética o volver a la educación como clases de religión, para volver a entregar estos contenidos valóricos y recuperar nuestros principios. ¿Será una decisión de las comunidades, no del Estado? No, nunca del Estado. Siempre la idea de este currículum flexible es que los apoderados con los profesores que manejen estas cooperativas puedan tener un margen de acción para que además puedan competir entre ellos y de esa forma crear este beneficio que genera la competencia. Pero el diputado Kaiser ayer decía que sería el Ministerio de Cultura más el Ministerio de Educación el que definiría, por ejemplo, qué libros o qué contenidos estaban disponibles en las bibliotecas. Hay un rol del Estado en particular. Sí. Que tiene que ver con otra propuesta. Pero no es de restar contenido, es de liberalizar el contenido. A ver, profundicemos en eso. Porque ahora se enseña, porque la educación estatal enseña un tipo de contenido. El Ministerio de Educación define qué es lo que tienen que enseñar en los colegios públicos, en el fondo, y a partir de la demunicipalización, los SLEP se han, en el fondo, convertido en la educación estatal. El Ministerio de Educación define qué es lo que se enseña y qué es lo que no se enseña. Lo que proponemos nosotros es que a través de la liberalización de los contenidos puedan agregarse contenidos que van de la mano o para entregarle esta capacidad de pensamiento crítico a los niños para que puedan tener la contraposición, la contraidea. O sea, significa ampliar los contenidos y no reducirlos. De todas formas. ¿No tiene que ver esto con políticas como la que se han impulsado en Estados Unidos, en algunos lugares donde se termina prohibiendo determinadas lecturas? No, el Estado para nosotros tiene que estar limitado a sus roles esenciales, que es la seguridad, la justicia y el control de la seguridad. Para la educación, nosotros pretendemos, a través de estas cooperativas con los profesores y los apoderados, que los contenidos tengan un currículum flexible para que entre apoderados y profesores puedan elegir qué contenidos puedan estudiar los niños para
adquirir herramientas que le permitan competir con niños que están en Asia, en Europa, en Estados Unidos, que están ahora, desde el punto de tienen vista pruebas estandarizadas con resultados mucho mejores. pero en particular desde el punto de vista de la educación sexual, por ejemplo, ¿qué implicancias tendría esto? ¿Habría cambios desde el punto de vista de la forma en la que en el sistema escolar se aborda este asunto? Lo que pasa es Porque que a eso hacía alusión, por ejemplo, el candidato Kaiser ayer. porque está pasando que en alumnos de tercero básico, en algunos casos, les está llegando material y está denunciado por apoderados que puede rayar incluso en lo pornográfico. Nosotros creemos que en el derecho preferente de los padres a la educación, y son ellos los que van a participar en el control de estos contenidos. ¿Desde qué curso, por ejemplo, debería comenzar la educación sexual, de acuerdo al programa de Johannes Kaiser? No está considerado en el programa desde qué curso debería empezar la educación sexual. Es algo que va ¿Y a a su tener juicio? A mi juicio, yo creo que desde séptimo básico, séptimo básico. En séptimo básico yo me acuerdo 12, que 13 años. yo en el liceo tuve educación sexual, pero era orientado a educación sexual, no a sexualizar a los niños. ¿Y usted cree que eso está ocurriendo hoy día en los colegios? En algunas partes sí. Estamos con Hans Marowski, vicepresidente del Partido Nacional Libertario. Hans, profundizando en esta idea y entendiendo que Johannes Kaiser ha estado abierto a esas definiciones desde el punto de vista valórico. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con la distribución de la pastilla del día después? Fue un tema que ayer salió en el debate por un emplazamiento que Marco Enrique Dominami hizo a José Antonio Kast, que en la discusión legislativa se opuso a esta distribución. ¿Ustedes la mantendrían o habría cambios en ese sentido? No veo por qué haya que cambiar el proceso. O sea, ¿se mantendría la disponibilidad Sí. de la pastilla del día después? Sin la necesidad de que intervengan los padres, por ejemplo, en la entrega. No veo por qué haya que cambiar eso. Respecto al aborto, ¿habría cambios? Respecto al aborto, en las tres causales, nosotros hemos propuesto que podemos conversar sobre la causal de violación, pero para incluir el incentivo o para aumentar en realidad la fórmula para que haya más denuncias, para la obligación de la denuncia, porque en realidad el aborto en la causal de violación no tiene la obligación de denuncia en algunos casos, y nosotros queremos que en el fondo se persiga al delincuente, al criminal, y no sea perjudicado. Al responsable de la claro, violación. Y no tenga que pagar qué sé yo, el costo. Pero no se restringiría el acceso, digamos, al aborto en estas tres causales. No, en el principio, no. ¿Y habría modificaciones o intentos en el Congreso por tratar de restringirlo de alguna forma? No, como ¿O te por dije, retroceder en estos derechos que se consideran derechos ya ganados por las mujeres en Chile? sí, mira, la verdad es que no creo que el abortar sea un derecho. Yo creo que estas tres causales ya están en ejecución, y en el caso del aborto en la causal de violación, deberíamos crear las condiciones, obligar o hacer los incentivos para que sean perseguidos los culpables, los criminales que cometen estos delitos atroces. Y respecto a la eutanasia, ¿será un tema a empujar desde el gobierno de Johannes Kaiser? No. No, para nada. ¿Por qué no? Porque creemos que fomentar la cultura de la muerte no es beneficioso para nuestra sociedad. Siendo un partido libertario, en todo caso, sorprende esa definición, entendiendo que lo que se está poniendo sobre la mesa al momento de legislar respecto a la eutanasia es la libertad precisamente de cada uno respecto al destino individual. Sí, claro. Pero no podemos obligar a un tercero a ejecutar eso. Pero no se obliga en la legislación actual a que un médico practique la eutanasia. O sea, no está obligado ahora, pero es lo que quieren proponer. No, en el proyecto sí. de ley no. No se establece una obligación de los médicos a hacerlo. O sea, pero si alguien quiere ejecutar una eutanasia no lo puede hacer solo. Pero habrá libertad de conciencia de los médicos para poder participar o no de ese proceso. Pero no va a ser algo que promovamos nosotros. No está en la agenda. No, ¿Y no es contradictorio con la idea libertaria? No, para nada. ¿Por qué no? Porque Si ustedes ponen al centro al individuo precisamente en su filosofía política. sí, claro, pero la gente, o sea, creemos que el Estado no puede estar tampoco en el control de todo, menos creemos que podemos abrir una puerta para que se abran posibilidades de ejercer o obligar a algunos grupos a cometer esta eutanasia. No podemos nosotros tampoco promover que se abra la puerta para que niños con depresión, como pasa en algunos países, o personas que en situación de discapacidad, como pasa en otros, sean promovidos a través del Estado a cometer Pero suicidio. no es una promoción, es entregar una alternativa que evidentemente es voluntaria dependiendo de la situación de cada persona. Cada uno va a decidir sobre su propio destino en función de
ciertos criterios que establece la ley. Claro, pero nosotros creemos no es que la promoción. en el fondo se abre la puerta para eso. Ahora, Hans, ¿estos temas lo diferencian respecto a José Antonio Cast hoy día? Porque de José Antonio Cast hemos escuchado menos sobre estas definiciones valóricas. Usted lo decía, él ha definido que el suyo va a ser un gobierno de emergencia y que se va a abocar a esos temas que tienen que ver con seguridad, delincuencia y otras cosas, empleo, economía, etcétera. Pero no ha tocado estos temas. ¿Hay una diferencia acá entre ambos? O sea, yo creo que sí. Nosotros, como te dije antes, tenemos una idea de principios claros y son principios que no vamos a claudicar por tener más votos. La gente sabrá... ¿Y José Antonio Cast lo está escondiendo entonces? No sé si lo está escondiendo, pero sí se está preocupando de otras cosas o de unas sobre otras. Para nosotros ¿es un error eso? Desde el punto de vista político nacional, digamos, ¿eh? No de campaña me refiero. Bueno, no sé si el 16 de noviembre vamos a saber si fue un error o no fue un error. Nosotros ese día vamos a saber y estamos muy cerquita de saberlo y yo creo que podemos avanzar sobre José Antonio el 16 de noviembre y ese día nos vamos a enterar si en el fondo fue un error o no fue un error haberse preocupado más por unos problemas que sobre otros. Hans, lo último, ¿cómo ven ustedes el triunfo de la fuerza política de Javier Milei en Argentina en las elecciones legislativas de este fin de semana? Mira, nosotros no somos mileístas. La verdad es que nosotros en el Partido Nacional Libertario no cultivamos los istas ni los ismos. Rechazamos el culto a la personalidad, nosotros defendemos ideas y son esas ideas las que vemos que en Argentina están triunfando con políticas públicas que han sido exitosas y que también pueden hacer que nuestro país el próximo año vuelva a dejar al lado el déficit fiscal, a recuperar la ruta del superávit fiscal, a volver a crecer, a recuperar nuestras fronteras y a combatir el narcotráfico con éxito. Así que vemos con alegría que esas ideas estén triunfando y no las de la izquierda que ha fracasado en donde